Bueno, empieza por donde se disuelve la arcilla, ¿no? Que eso venían en camiones y se ponían en unos molinos. Pero después de los adultos sabemos que eran 7. Los 7 de la misma noche. De la misma forma, los mismos comentarios y todo. Grandote. Y se ponían unas piedras redondas adentro y eso giraba día y noche, convirtiendo la arcilla en líquido. Eso lo pasaban por un filtro y donde se prensaba y se le sacaba toda el agua y quedaba la arcilla más sólida. No, en el mismo momento hubo unos 6 secuestros simultáneos y después al correr los días se hicieron 11 secuestros en total, de toda la comisión directiva de delegados. Con un proceso que después lo pasaban por una especie de torno donde salían unas especies de chorizos de arcilla. Eso lo llevaban a unas máquinas donde se fabricaba el plato y la taza. Porque podríamos decir que esa fue la noche de los cerámicos. Había mucha gente que se trataba en lo posible de irse de la capital y venir a Del Viso. Vos sabés que había una cantidad de listas negras y se venía a buscar, era zona liberada Del Viso. La comisaría prácticamente venía a ser un puesto de nada. La comisaría no tenía ninguna injerencia para nada y todo era verde, verde oliva. De lo que podía ser Del Viso. A la noche se unían sirenas, a la noche decía que había secuestrado, siempre se agrava un poco la cosa de los secuestros y demás, pero evidentemente venían a buscar a la gente y la llevaban. Pero bueno, de ese primer listadito empecé a ver si podía confirmarlos y los primeros que pude confirmar fue lo de las hermanas. La hermana una hace mucho porque era la novia de un muchacho de acá de Del Viso que todavía es el farmacéutico. Y se sabe que eran, ¿cómo te podía explicar? Como si tuvieran, ellos se llamaban que eran terroristas, eran activistas, era gente que luchaba por, es decir, que llamaba a una asamblea para luchar por tener un peso más, para que le dieran mejores condiciones de trabajo, es decir, en vez de 8 horas que le pagaran. Es normal el 10% de lo que se pide ahora. A María Crepo, a Dominga y Felicidad, las 2 hermanas. Las conocí en los famosos bailes viejísimos de la famosa Tierrita, que era la Sociedad Fomento de Pilar. Le llamaban la Tierrita porque tenía una cosa muy particular. En sus inicios la pista era de tierra compactada, por eso le llamaban la Tierrita. Y en los adultos trabajaban mis primas y ya trabajaba mi hermano. Y por intermedio de ellos yo entré a fines del 70. Los adultos hacía platos de loza, tazas y también de porcelana. Tenía una planta de venecita que es una especie de revestimiento, una baldosa chiquita que después la cerraron. Era la fábrica de cerámica más grande de Sudamérica. Y te voy a dar un detalle, tuvo un pequeño apriete esa empresa de parte de la juventud peronista en esa época. O sea que ahí podés visualizar que la gente que se entregó ahí, que la gente que desapareció, que confirmados son 7, pero son más, hay 2 o 3 que no hubo denuncias, fueron entregados por la fábrica directamente. Cuando nosotros tomamos el sindicato y sacamos a las autoridades que eran dueños del sindicato, tuvieron décadas y décadas. Inclusive el que manejaba el sindicato era hermano de un directivo de los adultos. Se arma un conflicto ahí interno y entonces nosotros
marchamos hacia la filial número 2, que está en Villa Adelina, y exigimos la renuncia del secretario general. Y ahí fue cuando nos mataron a un compañero, que es Juan Carlos Bach. ¿No? La tierrita estaba en la esquina de la casa de Dominga y de Felicidad. Y era un lugar donde era un club de barrio, donde la gente se juntaba a bailar. Y las chicas estas eran vecinas, estaban en la calle 9 de Julio, que se llamaba, que ahora es Santa Eulalia. O sea, de la ruta 26 no llega a una cuadra. Bueno, ellos se vienen de España por el tema del franquismo, ¿no? Porque era un régimen cruel. Y exactamente por qué se vienen de España, yo sé que tenían familiares muertos porque eran republicanos. No podíamos subir en Adolfo Sordo porque el tren ya venía lleno de acá. Entonces, ¿qué hacía? Yo le pasaba a mi bebé por la ventanilla. Ella me lo llevaba porque a veces yo llegaba después. Me lo dejaba en la guardería y después llegaba yo y pasaba para la guardería. Ese era el trabajo que me hacían siempre ya con mi bebé. Fueron llamados a elecciones en el gremio. Y estaba la lista marrón. Arrancamos con esta situación, era la Juventud Peronista, y la lista celeste y blanca, que era la que respondía al antiguo secretario general, con otras caras, pero... Yo tengo entendido que Dominga fue delegada, había delegados de sección, en cada sección, como era tan enorme como una ciudad, esa fábrica había delegados por sección. Lo que pasa es que él estuvo un año delegado, cuando comenzó el conflicto por el aumento de sueldo, porque el asunto yo no entendía mucho del sindicato. Cuando empezó el aumento de sueldo, lo que pedíamos nosotros, ¿no? Por lo que luchábamos. Y bueno, y ahí fue donde él era delegado de la sesión nuestra. Cuando se soluciona el problema de la sesión nuestra, que lo soluciona, bueno, él después renuncia. Antes que comenzara todos los problemas, él renuncia. Pero no así el hermano, no quiso renunciar porque no tenía solucionado la sección de él. Y bueno, estaba mi hermano, que era uno de los más, que empujaba más, de muy buen carácter en cuanto muy amigable, pero muy firme en sus convicciones. Por eso nosotros le decíamos que era medio testarudo. Se le ponía una cosa en la cabeza e iba para adelante. Le gustaba jugar en el fútbol, jugaba muy bien el fútbol. Estaba Notaliberto, que está desaparecido también. Y Dominga estuvo de delegada un tiempo también, pero ya tuvo poco tiempo. Mucho antes de todo. Tuvo un tal de León. Mira, yo me acuerdo que con el famoso secuestro en esa época, creo que era Jorge Bor, lo secuestra a una división de Montoneros. Bueno, hubo entrega de mercadería de Bor en la fábrica Los Adur, en las puertas de la fábrica Los Adur, yo me acuerdo de eso. Tuvimos un compañero que fue asesinado, ¿cómo se llamaba este muchacho? Lobos. Lobos. Que fue secuestrado y asesinado antes que cayera el gobierno de Isabel. Y ahí fue secuestrado otro, Quiroga, ¿era? Sí, no me acuerdo. Figueroa. Sí, que apareció y el otro no apareció, pues lo encontraron muerto
cerca del cementerio de los judíos en Bancalari. Sí hubo una serie de intervención de sindicato que yo imagino que ahí es donde se digita todo. Creo que entra un comandante de gendarmería como interventor en el sindicato, porque el sindicato era la JTP, bueno, se dan muchas casualidades, muchas. O sea, ni bien entra el interventor de gendarmería, al poco tiempo está el levante de la gente de los adultos. El secuestro esa noche, dicen que rodearon la manzana con carros militares y bueno, que entró a la casa fue este interventor que era Máximo Milar, y que lo hicieron, en realidad como esa noche hicieron todo el raid y levantaron a los 7 de los adultos, lo levantaron esa noche. El último lo levantaron el día 3 porque ya era el otro día. A las chicas las llevaron a las 12 menos cuarto. No eran militares, en ningún momento hubo un militar. Yo salí 11 minutos de la casa antes que entraran. Los Falcon yo sé por vecinos de afuera. No, entraron por atrás, por adelante, saltaron por arriba, ¿viste? Le volcaron la puerta, o sea, le golpearon diciendo que eran policía. El padre confiado abre, y va. No era policía. No. Inclusive robaron cosas. Cosa que poca gente sabe. Se llevaron todas las alhajas. Por eso te digo que es muy difícil. Más de policía que de grupo de ejército. Según su papá, hubo toda una cosa así, un operativo muy fastuoso como para detener a 2 personas que no estaban armadas, no tenían, estaban durmiendo. Y en su momento su papá lo vinculó a una amenaza que ellas habían recibido en la fábrica porque habían hecho un reclamo gremial el año anterior y cuando vino la intervención a la fábrica, a las 2 las habían amenazado, a ellas 2 y a otros compañeros que también están desaparecidos. Y la gente, la otra mañana, toda consternada, los vecinos, decidieron irlo a ver a Lanusse. Lanusse vivía en el Highland Park, en una casa en el Highland Park, entonces lo van a ver. Y Lanusse le dice a los vecinos que él estaba totalmente en desacuerdo con lo que estaba pasando, ya había sido presidente de la nación, o sea que era un hombre muy importante. Estábamos mirando una película que en esa época la televisión se cortaba a la 1 de la mañana. Y teníamos el televisor en el dormitorio. Y cuando yo apago el televisor, porque se cortó la transmisión, escucho mucho barullo afuera. Teníamos una perra grandota, y ladraba. Entonces yo levanto la cortina y miro hacia el patio y veo que entraban corriendo todos con armas largas y entonces le dije, ya nos vienen a buscar. Y bueno, pasemos al momento. Los peores momentos fue cuando ellos entran. Me asusté demasiado porque no imaginé que iba a llegar a tanto esto, ¿no? Y después me asusté cuando a él le dice, levántate. Uno sale corriendo al fondo porque alguien lo llama de afuera. Levántate, le dicen a él, y acostate boca abajo y no te muevas. Ese fue lo más feo. Y agarra una frazada, y ya estaba en la cama, agarra una frazada, me tiran arriba y me ponen una pistola acá. Y entonces me tuvieron todo el tiempo ahí con la pistola. Porque bueno, uno espera cualquier cosa. Y después cuando vuelven otra vez, ahí nos dicen que se quedara acostado boca abajo, que no hablara, que no saliera por 10 minutos, que no saliera, que ellos iban que lo llevaban a mi cuñado, y lo vi salir a mi cuñado por la ventana, todo, con la mano para atrás, lo llevaban vestido.
Yo consigo un dato por un familiar muerto ya militar que las chicas estaban en zona de Campo de Mayo. Para ser más preciso, me mencionó o era comandos de institutos o era la escuela de comunicaciones. Un muchacho que ella estaba haciéndose una casa, felicidad, con este muchacho y el muchacho estaba tan destruido y vino mucho, las acompañó mucho a los padres. Y después, bueno, nosotros pensamos como que se murió de tristeza, ¿no? Porque el tema de los desaparecidos, específicamente de los adultos, era algo que fue repentino, nosotros ni idea teníamos de que se iban a llevar gente, porque hay mucha gente que hasta hoy ni saben que hubo desaparecido. Saben porque por ahí le dijeron, pero no tienen la certeza de que eso ocurrió. Me pegó a mí, me sacó mi pareja y me sacó un hermano. Y hasta ahora se da que acá se quiere frenar el que vos pienses, no le gusta a los opresores o a los dominantes, no le gusta a la gente que piensa. Cuando más ignorante mejor, más se puede dominar. Hay un dicho que dice, divide y reinarás. Bueno, ellos quieren dividir a través de la ignorancia. Ya me golpeó bastante. No estoy nada conforme con Argentina de ese tiempo, ¿viste? Y te da trabajo. A mí me dicen, vos no sos patriota. Y te digo, te da trabajo ser argentino cuando te lastiman tanto. Porque realmente decís, qué país, perdonen, voy a decir una palabra, qué país de mierda tuve. Por eso le digo a los chicos que peleen, luchen, busquen justicia en ustedes, busquen que nadie los pisotee, que nadie los joda, para que ninguna porquería de milico atribuyéndose salvadores de la patria les jodan la vida a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, porque es una cadena. Hoy te llamo porque extraño tu canción y en tu voz se calma el viento. No me saques de tus días, por favor. Yo quiero detener el tiempo y así será.